¿A dónde vais? A escuchar el Cawin, ¿Qué cagüín? el podcast, po, el de Vida Digna. Estás escuchando El Cawin, un podcast del movimiento solidario Vida Digna de San Joaquín. Saludos desde La Pobla a quienes nos acompañan en el Cawin del día de hoy. Soy Oscar, su dinamizador, y para el programa del día de hoy, como si fuera un eterno retorno. En estas elecciones del 2025 aparecen nuevamente temas de seguridad, migración y, entre comillas, orden. Pero, ¿qué hay detrás del uso del miedo y del racismo en estas campañas? Para empezar, la posición del electoralismo que reduce la política al voto y las campañas de partidos que apelan a manipularlos mediante el miedo a los peligros y los deseos de beneficiarnos superficialmente como si fuéramos clientela, con peligrosos discursos que debemos ver críticamente desde quienes entendemos la necesidad de construir poder popular. Desde la perspectiva del movimiento, nuestra preocupación yace en cómo las diferentes composiciones de personas con poder de mandar y sus instituciones instrumentalizan la migración para hacerse con votos. Además, le invitamos a quienes escuchen este episodio a que visiten el episodio 4, dedicado a la migración, donde explicamos los matices del racismo en Chile. Felizmente, hoy tenemos a nuestras invitadas del colectivo Sin Fronteras, de nuestro compañero y abogado Hernán Hernández. Ordenado todo mundo, les invito a presentarse y a responder la siguiente pregunta. ¿Los partidos electorales usan a las personas migrantes maliciosamente? Hola, soy Magali Ávila, periodista del colectivo Sin Fronteras. Bueno, no solamente en Chile, en todo el mundo el tema de la migración es usada en momentos electorales. Las personas migrantes son el chivo expiatorio y se ven como una amenaza y las políticas, en lugar de tratar de resolver o buscar las causas de los problemas que existen, en este caso estamos hablando de Chile, culpan a las personas migrantes de todos los problemas que existen, ¿no? Poniendo como el enemigo, como este otro que ha llegado a vivir a Chile como el responsable de los males que tiene el país. Mi nombre es Lucero Chávez y también soy periodista del colectivo Sin Fronteras. Para responder a la pregunta, diría que no solo los partidos políticos o los políticos en sí, sino los medios de comunicación y en verdad un modelo hegemónico y tradicional siempre va a utilizar a la población migrante para criminalizarla y justamente en épocas electorales porque es una condición muy básica del ser humano de ver las diferencias y ver al otro como una amenaza, ¿no? Entonces, cuando hay algo distinto, nos vamos a sentir que nuestra identidad está en juego. Entonces, por eso precisamente estamos acá, para desmitificar un poco esos prejuicios que tenemos sobre la población migrante. Mi nombre es Hernán, soy abogado de Somos Migrantes, el movimiento Vida Digna de San Joaquín. Efectivamente, yo creo que no hay ninguna duda de que en tiempos de elecciones se ocupa a la población migrante, pero la población migrante es utilizada de distintas maneras en cualquier época, ya sea como chivo expiatorio, ya sea como mano de obra barata, ya sea como fuerza laboral que viene a reforzar la productividad en un país que está en una situación demográfica de envejecimiento, que está en una situación demográfica de que hay pocas personas que están dispuestas a realizar cierto trabajo porque existe como una sobreabundancia de profesionales. Entonces, no solamente para época electoral se ocupa, sino que también para otro tipo de coyuntura y se utiliza de múltiples formas. Si uno la analiza toda en conjunto, ve contradicciones. En ciertos ámbitos son lo peor de lo peor y en otros ámbitos son totalmente necesarios. Y estas contradicciones también se ven incluso en época electoral, porque recordemos que hace un par de semanas el presidente de la Asociación de Agricultores solicitó, el apellido Walker creo que no recuerdo su nombre, que dejen el populismo y que se pongan en serio respecto a las propuestas respecto a migración, solicitando él que haya un proceso de regularización extraordinaria porque el mundo de la agricultura necesita 250.000 trabajadores. No estoy avalando la explotación laboral, pero vemos como esta instrumentalización de distintas maneras se va cruzando y genera también como diferencias en las mismas clases dominantes.
Muy bien, mi gente bonita. ¿Qué les parece si partimos con la primera pregunta? ¿Cómo se instrumentaliza el fenómeno migratorio en las campañas electorales? ¿Qué ejemplos concretos podemos apuntar? En todos los debates presidenciales, por ejemplo, en esta última campaña, ha habido dos temas que se han reiterado, ¿no? El tema de migración y el tema seguridad, ¿no? Y desde hace varios años, diría yo, que se ha asociado a la migración con la delincuencia. Y bueno, había mencionado que en realidad se pone la responsabilidad de lo que está sucediendo en el país en las otras personas. Y desde también hace un tiempo, el tema de migración está en las páginas policiales, ¿no? Cuando sucede un acto, un delito, siempre se aboga por la nacionalidad de la persona, sabiendo que en Chile, obviamente, las cárceles hay muchísima más población chilena que extranjera. Y no podemos negar que, obviamente, hay personas extranjeras que cometen delitos, pero esa es una mínima parte. La mayoría de las personas que vienen a Chile vienen con la intención de trabajar y, como lo ha mencionado siempre las familias, las niñas, los niños, cuando se les entrevista, es que sus padres buscan un mejor futuro, ¿no? Por diferentes situaciones. Y así como en otras ocasiones, personas chilenas se fueron a otros países, también por temas políticos o económicos, también la migración es un movimiento que ya está instalado y no es nuevo, de hace mucho tiempo. Y cuando Chile, por ejemplo, proclamó el tema de la globalización, pensaban que solamente la globalización tenía que ver con tema económico, pero la globalización está ligada fuertemente a las personas, porque no hay crecimiento económico sin trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y como decía Hernán, gracias a la población migrante, Chile ha seguido creciendo. Que si no fuera por la población migrante, que era una población envejecida, donde el 2025 acababa el bono demográfico y que no iba a haber suficientes trabajadores y trabajadoras para ejercer diferentes labores que tienen que ver con el crecimiento, no podríamos seguir creciendo. Entonces, ¿y qué va a pasar si se van todos los migrantes, no? Si idealmente para estos políticos salieran todos, ¿quién va a trabajar en todas esas áreas donde son ocupadas principalmente por personas migrantes? Respecto a la forma en que se instrumentaliza la migración en periodo electoral, a mí me gustaría hacer una sucinta revisión de los distintos programas de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Respecto al candidato del Partido Republicano, él tiene un documento muy breve de 5 páginas que se llama Escudo Fronterizo. Esa es la consigna de la ultraderecha respecto a cómo abordar el tema migratorio. Y en este documento se indican varias cosas que son medidas draconianas. Por ejemplo, lo primero que expresa la necesidad de construir muros y colocar vallas de 5 metros de altura, también zanjas de 3 metros de profundidad, torres de vigilancia, aumentar la presencia militar y de la policía en 3.000 efectivos, y las zonas que son más complejas, como Colchane, se va a centrar principalmente en este tipo de medidas. Pero la idea es que toda la zona norte del país, todos los pasos irregulares sean controlados de esta manera. Además, lo que propone este candidato, esto es extremadamente complejo, son centros de internación y expulsión de migrantes. Algo así como campos de concentración, no se les puede llamar de otra manera. Y además, muy en la línea con esto, actualmente, por ejemplo, cuando una persona recibe una orden de expulsión o de abandono, o incluso cuando hay reconducción inmediata, tiene recursos judiciales para dejar sin efecto estas medidas. CAS propone eliminar estos recursos y de que cuando se decreta una medida no haya manera de impugnarla. Además, propone cosas que ya existen en la actual legislación laboral, que es sanciones económicas a los empleadores que contratan a migrantes sin permiso para trabajar, eso ya existe. Fiscalización estricta a las empresas de transporte que transportan personas sin los permisos correspondientes, eso también existe. Fin a la remesa, eso no existe. Y lo otro que se planteó, varias veces se ha intentado plantear, es como sancionar
a las personas que arriendan a migrantes que están de manera regular en el país. Ese tipo de medidas son las que, además, lo estaba omitiendo, no permitir el acceso al servicio público de las personas que se encuentran irregulares. Esto no lo estoy inventando, esto aparece en el mismo documento que se llama Escudo Fronterizo, con la excepción de urgencia. Priorizar o preferencia en educación. Esto bien sabemos, viene una noticia falsa. Todos los estudios dicen que la población migrante que estudia bordea al 5,7%, no más que eso. Bono y subsidio del Estado, ¿para qué vamos a hablar? Aquí todos los presentes sabemos de que la población migrante, especialmente la irregular, no tiene ningún beneficio, ni menos que ningún beneficio. Entonces se habla de subsidio y bono del Estado, acceso a vivienda social. Bien sabemos que según la ley de migraciones solamente las personas que se encuentran con residencia definitiva tienen acceso a solicitar beneficios de vivienda. Y no entiendo lo que significa este trámite de regularización automática. Además, por último, termina este documento señalándose de que no se, bajo ningún punto de vista, se abrirá un proceso de regularización extraordinaria. Esa es la postura del candidato José Antonio Kast. Incluso ha ido agudizando su discurso, como conversamos recién, al punto de indicar de separar padres, madres con hijos e hijas, lo cual atenta no solo con el derecho interno, sino que también con los tratados internacionales, por ejemplo, el Tratado de los Trabajadores y de la Reunificación Familiar. Eso por un lado. Por el otro lado, la candidata del oficialismo un poco también ha caído en este discurso de criminalización. Es muy difícil ante los medios de comunicación señalar algo de otra mirada porque en el cálculo político al tiro se estima que eso significa perder popularidad, lo cual es terrible. Sin embargo, al menos el programa no es tan grotesco como el del otro candidato. Por ejemplo, en el programa de la señora Janet Jara aparecen varias medidas relativas a la migración. Uno que es estrictamente el control fronterizo, señala la necesidad de realizar un muro digital, que consiste básicamente en la colocación de drones. Además del muro digital, y lo otro que en esta línea es la creación de un departamento especial de carabineros dedicado al control fronterizo, un departamento nuevo. Y respecto a la migración ya de las personas que se encuentran en el país, la candidata propone un sistema que se llama ofertas de difícil cobertura, que yo creo que un poco recoge lo que solicitó el presidente del rubro de agricultura y consiste en que sea un pequeño departamento a cargo tanto del Ministerio del Trabajo consistente en planificar cuáles son las necesidades del Estado que son más importantes satisfacer. En atención a eso, determinar cuáles personas se les permitirá el paso y cuáles no. Por ejemplo, respecto a los trabajadores agrícolas. Lo otro que también llama mucho la atención es el tema del empadronamiento. En mi opinión personal, yo creo que no es necesario un nuevo empadronamiento porque se hizo un año en el año 2023, en el cual se empadronaron más de 100.000 personas. Y yo creo, esta es mi opinión personal, que Janet Jara dice que el empadronamiento es la base para hacer una regularización. Yo creo que ella en el fondo sabe que están las condiciones para hacer una regularización, porque hay un empadronamiento que es más o menos reciente, pero por esta cuestión de oportunismo electoral no lo puede decir abiertamente. Esta es mi opinión personal. Y lo otro que propone en el programa, que es lo más interesante, es que son programas de convivencia intercultural, que consiste justamente en la zona que hay mayor población migrante, en los colegios y otros establecimientos, a hacer programas de convivencia intercultural. Entonces, a pesar de que hay una gran diferencia entre los programas de ambos candidatos, sin duda los dos también caen en la dinámica de la criminalización. De hecho, yo creo que públicamente Janet Jara nunca ha mencionado el programa de convivencia intercultural, al menos yo no lo he escuchado, pero está en su programa. Lo que más ella ha dicho públicamente es lo relativo al empadronamiento. En realidad no es necesario que llegue Kast al gobierno para que se apruebe en este gobierno, en este Congreso. Se han llevado una serie de modificaciones a la ley de migraciones y que tiene que ver con el acceso de las personas migrantes en situación irregular a los servicios con cargo fiscal, ¿no? Y en estos momentos ya está en discusión, o sea, ni siquiera se necesita que llegue un nuevo gobierno. Eso ya está, y la amenaza a que exista esta discriminación y se pasen por alto tratados internacionales que tienen que ver con el interés superior del niño, los derechos humanos, ya está. O sea, quitarle el acceso prioritario de atención en salud a una persona solo por el hecho
de no tener documentos al día, eso es una violación grave a los derechos humanos. Y ya existe la amenaza. Que los niños, las niñas, estudiantes que quieren acceder también a la educación van a tener que esperar porque la prioridad es para los niños y niñas chilenas. Eso ya existe. Y lamentablemente hoy en la educación chilena hay, en el caso de los estudiantes extranjeros, más son los estudiantes que están estudiando con un identificador provisorio de educación, o sea, que no tienen documentos. Es mucho mayor el número, como el 51%, con respecto al 49% que sí tienen RUN. Entonces, imagínate, 51% de los niños, niñas, estudiantes quedarían fuera sin acceso a la educación porque un grupo de parlamentarios que también han tenido votos de diferentes grupos, bancadas, digamos, está sucediendo, ¿no? Se asocia mucho la migración con seguridad y se aplican políticas de manos duras, ¿no? Eso en verdad es muy humano, como decía antes, porque en Chile, de hecho, el 63% de la gente dice que el crimen es su principal preocupación, según la última encuesta de Ipsos. Pero en Chile se cometen 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos muy debajo del promedio latinoamericano, pero eso no quita que la gente de verdad sienta mucho miedo. Y en ese escenario aparecen esas tendencias, esos sujetos como Kast, que prometen orden ya, porque tienes tanto temor y quieres que alguien venga y te solucione el problema, ¿verdad? Y eso se repite con Bukele en El Salvador, con Jeri en Perú, con Trump en Estados Unidos. Es un modelo que tiene el patrón de aplicar estas medidas punitivas. De hecho, la ONU lo llama populismo punitivo. Entonces, tú cometes un crimen, te vas a la cárcel, vamos a sacar los militares a las calles, vamos a poner restricciones. Y sí, eso puede funcionar de inmediato, pero a la larga, por supuesto que el crimen se reorganiza, la gente comienza a socializarse otra vez y genera mucho resentimiento. Eso no lo estoy diciendo yo, pueden buscarlo en estudios académicos en la Universidad de Chile, la misma ONU lo dice. Entonces, ¿qué entendemos por seguridad? Entendemos por seguridad que haya vigilancia, que haya militares, que haya represión. ¿Eso es seguridad o es control? ¿No? Entonces, ahí habría que hacer un poco de reflexión entre todos y todas. Un caso muy concreto de instrumentalización de la migración para fines electorales recientes es lo que sucedió esta semana, que fue mediático respecto a la supuesta crisis en la frontera de Chile con Perú, en el cual, según los medios de comunicación, debido a los anuncios de Kast, ya muchos migrantes querían salir del país. Sin embargo, la cantidad de personas que estuvieron en la frontera era el promedio de los que se ve cada día, entre 50 y 100 personas, no algo extraordinario. Sin embargo, el gobierno de Perú sobredimensionó y envió despliegue militar a la frontera, agrandando mucho más la situación. Incluso un periodista muy conocido acá en Chile, Rafael Cavada, conversó con algunas personas que estaban en la frontera, les comentó, les dijo la verdad que no era llegar y expulsarlo, por esta razón fue desvinculado del canal. O sea, para que entendamos bien ante lo que tenemos al frente. Entonces aquí vemos un ejemplo muy concreto de cómo los medios de comunicación enaltecen un fenómeno que es para nada excepcional. Muy bien, excelentes intervenciones. Vamos entonces a ir a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los efectos y realidades de Chile con respecto al racismo estructural? ¿Y es meramente un exceso o es lo común en la política electoral? Vamos con las entrevistadas. Bueno, el racismo existe en Chile, hay un racismo institucional muy fuerte, hay políticas racistas, pero desde hace mucho tiempo. O sea, hay 2 casos puntuales que es de larga data antes que llegaran las personas migrantes, que es el racismo contra los pueblos originarios, ¿no? También se les acusa de terroristas, de delincuentes, de flojos, y se niega, digamos, que existe una gran población de pueblos originarios. Incluso se ha eliminado completamente pueblos. O sea, ahora existen muy pocos, digamos, descendientes directos de esos pueblos. Y lo otro, la negación que ha habido durante muchos años de los afrochilenos, ¿no? Las personas afrodescendientes en Chile en algún momento significaron el 20% de su población. O sea, es mucho más de la población
que según el censo existe actualmente de afrodescendientes en Chile. Entonces, 2019 creo que recién tuvo el reconocimiento y todavía lo niegan, ¿no? Que dice que son descendientes de extranjeros y no, o sea, es una lucha. Entonces, el racismo ha existido, los libros, los documentos, los materiales educativos han negado poblaciones racializadas históricamente. Entonces, los medios de comunicación, la publicidad, o sea, recién, como para que no se vea mal, ponen una persona negra. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en el caso de Falabella, cuando pusieron en la campaña del Día de la Madre, justamente para representar la diversidad, los ataques, porque los discursos de odio, además, van de la mano con este racismo. Respecto al racismo en Chile, efectivamente, en Chile existe una mirada de tipo desarrollista que va muy ligado a la mirada racista. Hay un hito que a mi juicio muy elocuente respecto a cómo Chile se mira a sí mismo y cómo mira a sus vecinos. Por ejemplo, en la Expo Sevilla del año 1992, que fue una exposición en que participaron gran parte de los países del mundo y exhibieron algo que lo identificaba, Chile exhibió un iceberg. ¿Por qué exhibió un iceberg? Para distanciarse de la mirada que existía respecto a Latinoamérica como subcontinente tropical. En cambio, Chile era un país, o se veía a sí mismo como un país mirando al norte global, a los países más productivistas. Entonces, este es un ejemplo que tal vez muy burdo, pero que en parte grafica cómo Chile o los que mandan Chile quieren cómo los miremos. Siempre cuando hay un discurso muy nacionalista, la migración, la población migrante, no importa la nacionalidad que sea, como algo que es ajeno a nosotros. Y además ahí también pasa que deshumanizamos mucho a la población migrante, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, de hecho ahora estaba leyendo un artículo, la voy a citar, de esa antropóloga chilena Nanette Liberona, en el medio alemán, la Deutsche Welle, Chile y la inmigración. Hay mucho racismo, sí. Y ella sostiene esa tesis de que, por ejemplo, en la cuarta, hace muy poco se le decía a los ecuatorianos monitos, ¿no? Entonces, la prensa contribuye a, digamos, poner a esas personas como si fuesen casi animales. Entonces, ahí podemos deslegitimarlas, menospreciarlas, humillarlas. Y en el norte también de Chile, por ejemplo, que era territorio peruano y boliviano, también hay una fuerte racialización, un fuerte racismo a la población indígena, ¿verdad? Pero creo que todo eso se construye en base igual a mi experiencia acá en Chile, yo llevo 4 años acá, sobre ese fuerte sentido de identidad, ¿no? Cuando es tu patria, tu territorio, tu país, entonces lo que sea que venga de afuera igual va a ser una amenaza, pero yo pienso y quiero creer que igual estamos cambiando como sociedad, la población haitiana ha renovado también cómo estamos habitando. Ahora hay personas más racializadas en Chile y creo que ese es un fenómeno que va para adelante nomás. Entonces, como una vez entrevisté a una niña haitiana de 12 años y me dijo, y le hice esa pregunta y me dijo, yo creo que se tiene que acostumbrar, sí, soy negra, porque puro blanco, blanco, blanco y aburre. Y me pareció brillante, así que me quedo con eso. Yo creo que siempre hay que hacer una distinción respecto al racismo en Chile, porque naturalmente con cualquier especie hay distintos agentes. Se suele creer, sin ningún estudio, más bien por prejuicio, de que la parte de la población local más racista es la popular. A mi juicio es todo lo contrario. Yo creo que en la práctica, al fin y al cabo, es la gente común y corriente, sin dejar de ser racista, sin que lo dejemos de ser todo, es la menos racista. Lo que sí creo es que no existe discursos en los medios de comunicación, en la institucionalidad, que un poco sirva para que las personas que en el cotidiano interactúan con gente de distintas nacionalidades, que al fin y al cabo por eso yo digo que por lo general la gente común y corriente, la gente trabajadora es menos racista, porque es realmente la que interactúa, ya sea en los trabajos, en la escuela, en otros espacios, y ahí naturalmente hay choques, pero también se producen momentos de solidaridad. Y yo eso lo he visto muchas veces. El problema es que no existe un discurso
para poder darle forma a esa solidaridad. Porque la gente, los discursos que conoce son los discursos que vienen de los medios de comunicación, de la institución del Estado. Entonces, de repente, una persona efectivamente es solidaria con su entorno, pero no tiene la forma discursiva de expresarlo, porque los discursos que uno conoce son todos racistas. Por lo mismo, yo insisto que creo que la gente, dentro de los distintos parámetros menos racistas, es la gente trabajadora, la gente popular. La gente que interactúa de igual a igual con trabajadores, trabajadoras de otras naciones. Bueno, a veces las personas migrantes dicen, no, la xenofobia es muy fuerte aquí en Chile, qué sé yo, y siempre, digamos, trato de enfatizar que en realidad más que xenofobia es racismo, porque se acepta a la persona extranjera blanca, el europeo, ¿no? O un latinoamericano, pero que sea blanco, rubio. Y el problema es con las personas pobres, o sea, aporofobia y racismo juntos. Es una dupla muy peligrosa y que también es alimentada por los medios de comunicación y los políticos, ¿no? En realidad eso afecta a las personas también, no, en Chile no se identifican como blancas. Y las personas en Chile, los chilenos, chilenas que se van a Europa, son tratados también con racismo porque son personas oscuras. Entonces, el censo, por ejemplo, que ha identificado como casi 200.000, menos de 200.000 personas afrodescendientes, eso tampoco es real, porque las personas no se identifican como afrodescendientes. Yo me identifico como afrodescendiente, aunque no tengo mi pelo crespo, qué sé yo, algunas características, pero algunos de mis antepasados sí. Pero eso tiene que ver con algo que se asume, ¿no? Que uno entiende su realidad y tiene una identidad, porque hay que buscar una identidad. Todas las personas tenemos que tener una identidad. Eso mestizo, por ejemplo, que en el censo de Chile se usa mestizo. ¿Qué es eso? Es que no es chicha ni limonada. O sea, no. Tú tienes que ser de alguna parte. Si te identificas indígena, en algunos momentos yo voy a ser indígena. En otros momentos yo voy a ser afrodescendiente. Pero tengo la mezcla de ellos dos y no soy mestiza, porque tengo una identidad. Entonces, eso no se trabaja en la educación con los niños, las niñas. Entonces, dicen, ay, el negrito, ¿no? Dice, no, pero es que es con cariño. No es con cariño. Eso ya, hay muchos discursos de odio que lo hemos asimilado, ¿no? Como el flaite. El flaite para mí es un término de odio, denostante. Entonces, hay que decir qué es, llamar a las cosas como son y decir que sí hay racismo. Más xenofobia no hay. Lo que hay es racismo. Después de estas reflexiones sobre el racismo, vamos a ir saltando de una vez a la tercera pregunta. ¿Qué alternativas crees que nuestras organizaciones deberían apuntar para fortalecer las luchas antirracistas? Bueno, creo que es importante que las organizaciones populares, sobre todo, digamos, empiecen también a organizarse entre sus pares, ¿no? Si nosotras, y hablando de identidad también, nos identificamos como parte de la clase trabajadora, ¿no? Ese es otro término, el término clase media. ¿Qué es clase media? O sea, ¿media de qué? Media, es lo mismo mestizo. Clase media es exactamente el mismo, es afín a la palabra media mestizo. Entonces, si nos identificamos parte de la clase trabajadora, donde nuestras aspiraciones, objetivos son los mismos, entonces podemos trabajar juntos, ¿no? Como alguna vez señalé, la clase nos une, ¿no? O sea, tal vez nos dividen las fronteras, las banderas nos dividen, pero la clase nos une. Y las necesidades de una persona trabajadora chilena son las mismas necesidades de una trabajadora extranjera, porque la política les aplica a lo mismo, pero de todo ese grupo de trabajadores y trabajadoras, obviamente los que están en mayor desventaja, hay un grupo que están en mayor desventaja, que son las personas que no tienen documentos, también las personas racializadas, mujeres, personas de la diversidad LGTBIQ+, o sea, hay grupos que también dentro de la población chilena también están en menor desventaja, ¿no? Y los grupos que hay que proteger siempre son las niñeces y adolescencias.
Yo creo realmente que la tarea es muy difícil porque el mundo que estamos actualmente es un mundo que nos obliga a ensimismarnos de distintas maneras. Los trabajos cada vez son menos colectivos, por ejemplo, la figura del teletrabajo, los aparatos electrónicos, los dispositivos electrónicos también nos instan a ensimismarnos. Entonces, el individualismo, y con individualismo no quiero decir egoísmo, que creo que son figuras muy distintas, está muy instalado. Y producto de eso es más difícil, cada vez más difícil, que se produzca una reconstrucción del tejido social, que creo que justamente la base para superar estas diferencias, que son más aparentes que reales, es el encuentro. Pero el encuentro de verdad, no es por ser negativo, pero está cada vez más complejo. Cada vez es más difícil hasta juntarse con los propios seres queridos. Más difícil aún juntarse con la clase, como lo queramos llamar. Por eso yo creo que la tarea, no digo que sea imposible, yo creo que es muy difícil. Y lo hace posible cuando uno en el fondo expresa lo difícil que es. Yo creo que la única forma de hacerlo posible es decir que es difícil, que es muy difícil, que hay muchas barreras, que el mundo cada vez está más fragmentado, estamos cada vez más ensimismados. El hecho de que justamente el racismo tenga como su crecimiento más exponencial en las redes sociales va muy de la mano con lo que vengo diciendo, porque la gente ya no interactúa personalmente, sino a través de las redes, y a través de las redes una interacción falsa que lo que produce es potenciar la diferencia y no lo que tenemos en común, porque uno por redes puede decir cualquier cosa sin ninguna consecuencia. En cambio, cuando estamos en un mismo espacio, nos vemos la obligación de como ponernos de acuerdo. Entonces, eso, es difícil, muy difícil, pero no queda otra. La respuesta es como en la misma, como el mismo remedio de siempre, que es organizarse. Que suena muy genérico, pero es la realidad. Cómo organizarse, eso se va viendo día a día en la práctica, las cosas que van funcionando, las cosas que no van funcionando. Es organizarse, no queda de otra. Es la respuesta. Finalmente, y gracias a estas intervenciones, vamos a llegar a la conclusión de este programa, dándole muchas gracias a nuestras invitadas y, por supuesto, invitándoles a decir algunas palabras finales para invitar a las escuchas a actuar. Creo que tenemos que unirnos, digamos, buscar en tu barrio o incluso en el colegio de sus hijos que puedan participar en una organización. Creo que es importante que pertenezcamos a alguna organización y si son personas migrantes, que se sumen a hay diversas organizaciones migrantes, incluso hay organizaciones migrantes según nacionalidad. Y desde el colectivo Sin Fronteras, estamos nosotros en Independencia, en Barnechea 320, invitarles a que puedan inscribir a sus hijos, hijas, sobrinos, qué sé yo, niños, niñas. Tenemos talleres para niños de 6 a 17 años, de lunes a sábado. Hay talleres de recreativo deportivo, manualidades, de danza, zancos, también hacemos apoyo escolar. Y lo más importante es que entregamos a las niñas, niños y adolescentes herramientas para que puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Puedan conocer sus derechos y hacerlos valer. Y quiero invitar que este sábado 13 de diciembre es la Fiesta de las Culturas por una Migración Digna. Espacio también, digamos, estamos enmarcándolo dentro de estas actividades y para la Fiesta de las Culturas vamos a estar ahí frente a nuestra casa, Barnechea 320 en Independencia, cerca del metro Calicanto. Desde las 5 de la tarde vamos a tener música, danzas, se va a lanzar un concurso de microrelatos, van a haber talleres para niños, niñas, adolescentes de diferentes edades, talleres para familias. Va a haber una degustación también gastronómica de diferentes países y lo vamos a pasar muy lindo en fraternidad. Así que les invito a conocernos y poder caminar juntos en esta lucha por conquistar nuestros derechos. Cualquier mínimo acto que pueda comunicar es válido y se agradece. Por ejemplo, en el colectivo Sin Fronteras hemos iniciado una hermosa campaña llamada Niñez Sin Fronteras, que precisamente ataca o más bien desmitifica todos los mitos y prejuicios que tenemos sobre la migración, pero especialmente sobre las infancias, ¿no? Entonces,
lo que hacemos es carruseles en redes sociales, en reels, en distintos formatos que estamos elaborando acá con Magali y también con Patty. Ponemos los datos y también, o sea, las frases que se dicen y los datos concretos que precisamente hacen un contraste con estos discursos que están en el imaginario colectivo, ¿no? En realidad. Y además también citamos muchas fuentes de qué es lo que proponen los organismos internacionales y la misma Constitución de Chile respecto a nuestras infancias, ¿no? Porque creo que igual vivimos en un mundo muy adultocéntrico y hablamos entre nosotros a veces, pero vamos, ¿quién no podría estar de acuerdo que las infancias necesitan protección en cualquier ámbito? Creo que ya negar eso es irse a un discurso ya demasiado desmoralizante, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, podemos seguir conversando sobre el tema. A mí me gusta mucho esa palabra micropolítica de la vida personal. Si estás con tu familia, en una cena, con tus amigos, amigas, conversarlo a través de la mesa y hacer diálogo, ¿no? Y participación. Creo que eso también hace que un poco la carga sea menos densa y podamos unirnos. Como palabras finales, quiero decir que respecto al fenómeno migratorio, la mejor forma de abordarlo, y no lo digo yo, sino que prácticamente todos los estudios lo señalan en la misma dirección, es a través de la regularización. La criminalización, justamente como el tema que nos convocó hoy día, es sobre todo una estrategia electoral. La criminalización lo único que genera es mayor quiebre social, es mayor desencuentro social, menores oportunidades laborales, mayor precarización laboral. Solo a través de la regularización es posible mejorar la convivencia en el seno de la clase trabajadora sin importar su nacionalidad y color. Gracias por su tiempo, queridas escuchas. Cerramos este programa así. Queremos agradecer a quienes nos acompañan hasta este momento y de este lado queremos celebrar su curiosidad y sus ganas de enfrentarse a las preguntas incómodas, pues el camino para entendernos y aprender juntas es escarpado pero necesario. Y desde este lado de Vida Digna, agradecemos a nuestras compañeras de Colectivos Sin Fronteras por su presencia. Además, subimos el puño y gritamos ¡que vivan las que luchan! Hasta el próximo capítulo. Y desde esta mesa les invitamos a visitar nuestra página web www.msvidadigna.org, pues allí podrás acceder a todas nuestras redes sociales y especialmente en nuestros canales de comunicación directa, WhatsApp y Telegram. Todo eso en, nuevamente, www.msvidadigna.org. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok con @vdsanjoaquín, desde donde podrán enterarse de lo último o acceder a otras redes que prefieran. Sugerimos especialmente visitarnos al WhatsApp o el Telegram, pues ahí les aseguramos que les llegarán todas las notificaciones, sin spam, lo prometemos, de nuevos episodios y noticias del movimiento de San Joaquín. Nos escucharemos justo aquí en El Cawin, cawineando desde la Pobla. Hasta la próxima.